Hola, mi nombre es Alberto Rivas. Somos el grupo de 1 y estamos presentando el caso clínico número 3 acerca de insulinas. Comenzaremos presentando el caso de una paciente con un trastorno que se puede relacionar con insulinas. Presentaremos el listado de problemas, factores de riesgo, tratamiento oportuno, algunas recomendaciones para prevención y tratamiento y el seguimiento adecuado de esta paciente. Yo soy Michael Pérez y yo voy a ser el doctor. Soy Sharon Guerrero del grupo de 1 y yo seré la paciente. ¿Qué tal? Pase adelante. Cuénteme, ¿cómo le puedo ayudar? Hola doctor, mi nombre es Julia Hernández y realmente vengo a consulta porque hace 6 años inicié con síntomas de cansancio, por lo cual consulté al médico, quien me evaluó y me realizó varios estudios y me dijo que tenía la glucosa de ayuno alterada y me indicó que hiciera cambios de estilo en mi vida, pero sin embargo realmente no mejoré, por lo que también fui a consultar a otro médico hace 4 años. Aquí también me realizaron otros estudios y me dijeron que tenía la glucosa preprandial de 290 y una UCG con hígado graso, y por lo que iniciamos tratamiento con metformina de 500 miligramos cada 24 horas en las mañanas. Pero realmente en estos momentos orino demasiado y me da demasiada sed, por lo cual le consulto este día. Le voy a hacer unas preguntas, unas muy generales y otras un poquito más personales, pero siempre necesito que me responda con la mayor sinceridad posible. Entonces, ¿cuántos años tiene usted? ¿Es casada, viuda o divorciada? ¿De dónde reside actualmente y de dónde es originaria? ¿Cuál es su ocupación? ¿Qué antecedente cree usted tener en su familia sobre enfermedades? ¿Alguna enfermedad específica o algo por el estilo? Tengo 51 años, estoy casada, soy originaria y residente de la ciudad, soy ama de casa y mi madre es diabética. ¿Con cuántas personas habita usted en su hogar? Y si tiene mascotas, también cuénteme, no tenga pena. ¿Tiene usted alguna vacuna o recuerda usted sus vacunas? ¿Usted fuma o bebe mucho alcohol? Y dígame, ¿normalmente hace ejercicio o cree que su vida es más tranquila y sin actividad física? ¿Cuántas veces come al día? ¿Y cuál es el ingrediente que cree que predomina en su alimentación? En mi casa somos 5 personas en total, incluyéndome, y también tengo un perro. Recuerdo que tengo las inmunizaciones completas, no fumo ni bebo alcohol, realmente no hago actividad física y como de 4 a 5 veces al día, y bueno, yo considero que mi dieta es alta en carbohidratos. ¿Tiene usted alguna alergia o algún trauma o algún accidente que haya pasado anteriormente? ¿Tuvo usted algún antecedente de alguna cirugía? O sea, ¿tuvo algún procedimiento quirúrgico hace unos años o algo por el estilo? Cuénteme. Pues fíjese que yo sepa, no soy alérgica a nada. No tuve ningún accidente ni nada por el estilo. Pero sí recuerdo que me hicieron una cirugía, bueno, que es una cesárea, y eso fue a los 21 años. Y también me quitaron el útero y eso fue a los 42 años. En cuanto al inicio de su regla, ¿me podría decir el año más o menos en el que usted recuerda que tuvo su primera regla? ¿Y cómo son sus ciclos en constante, o cómo son sus ciclos constantes, mejor dicho? Si son regulares o no. En cuanto a la fecha de su última regla, ¿me podría indicar usted a los cuántos años fue esto? Si recuerda, ¿verdad? Si no, no tenga pena. Ahora, bueno, eso sería todo. Bueno, si usted tuviera alguna otra información de algunos exámenes que tuviera antes, de algunos procedimientos, pues también podría decírmelos, no tenga pena.
Pues recuerdo que fue a los 14 años. Sí son regulares y el flujo también es normal. Bueno, pues fue a los 42 años. Pues estuve embarazada 3 veces, eh, una cesárea, como ya lo había dicho, y 2 partos normales y pues ningún aborto. También me hice una citología cervical hace 2 años y me dijeron que no era maligno y no me he hecho una mastografía. Muy bien, mire, ahorita le voy a hacer el examen físico. Entonces le voy a hacer un par de pruebas y de examencitos, pero no se me va a preocupar, ¿oyó? Solo al final le voy a decir que fueron los resultados de estos examencitos. Entonces, vamos a empezar. Se pone en la balanza, por favor. La voy a medir también. Le voy a tomar la presión. Voy a ver la frecuencia cardíaca. Al final pues voy a hacer también la frecuencia respiratoria, pero sin que usted se dé cuenta para que no me modifique su respiración. Le voy a tomar la temperatura y pues prácticamente eso sería. Bitácora del doctor. Para que quede registro sobre el examen físico realizado a la paciente. El peso para la paciente fue de 152 libras, la talla fue de 1.63 metros, el IMC o índice de masa corporal fue de 26.32, la presión arterial fue de 100 sobre 60 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca fue de 67 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria fue de 14 respiraciones por minuto, la temperatura fue de 36 grados centígrados. La paciente se encontraba alerta con mucosas húmedas, llenado capilar menor de 3 segundos, normocéfala, cuello simétrico y móvil, no adenopatías ni masas, tórax simétrico expansible, cardiopulmonar normal, abdomen prominente a expensas de tejido adiposo, no estrías violáceas, ruidos gastrointestinales presentes y normales, no organomegalias ni irritación peritoneal, extremidades simétricas y móviles, no edema, fuerza muscular conservada, reflejos osteotendinosos normales, no se encuentran lesiones en la piel. Mi nombre es José Alejandro Recinos, soy del grupo D1 y con respecto a los datos mencionados del caso clínico anterior, para poder realizar el listado de problemas se ha llegado a pensar de que esta paciente presenta un síndrome metabólico, específicamente la patología llamada diabetes mellitus tipo 2, ya que los criterios de esta enfermedad son compatibles con los datos que se presentan en el caso ya mencionado, y también por la presencia de hígado graso y obesidad. Mi nombre es Adriana Leonardo, perteneciente al grupo D1. Entre los factores de riesgo que presenta esta paciente podemos encontrar los antecedentes familiares, debido a que la paciente presenta una madre diabética. También debemos tomar en cuenta su edad al ser de 51 años, debido a que una edad superior a 45 años ya se considera riesgosa. Su estilo de vida al ser sedentaria, más aún tomando en cuenta que come de 4 a 5 veces al día con una dieta predominante en carbohidratos y que por lo mismo presenta sobrepeso al tener un índice de masa corporal de 26.32. Entre los criterios diagnósticos, además de los síntomas de diabetes como polidipsia y poliuria referidos por la paciente, está la glucosa plasmática en ayunas, considerándose diabetes siendo mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, y en este caso la paciente presenta 243 miligramos por decilitro. También la glucosa plasmática postprandial, considerándose diabetes siendo mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, y en este caso la paciente presenta 300 miligramos por decilitro. Por último, pero no menos importante, la hemoglobina glucosilada, considerada diabetes siendo mayor o igual a 6.5%, y en este caso la paciente presenta 9.3%. Con respecto a la fisiopatología de esta enfermedad, la diabetes mellitus tipo 2 es un síndrome heterogéneo de homeostasis de glucosa desregulada asociada con la secreción y acción alteradas de la insulina.
Esta patología también se produce cuando la acción de la insulina no es suficiente para mantener los niveles de glucosa en plasma en los parámetros normales. También se produce alteración de la sensibilidad de las células beta a la glucosa y también aparece una pérdida de capacidad de respuesta a otros estímulos, tales como las hormonas gastrointestinales insulinotrópicas y la señalización neural. Esto puede dar como resultado una secreción tardía de cantidades insuficientes de insulina, permitiendo que la glucosa en sangre aumente drásticamente después de las comidas y que por lo tanto se produzca una falla en la contención de la liberación de glucosa hepática durante el ayuno. En pacientes con esta enfermedad también se produce una reducción de la masa absoluta de las células beta. Esta reducción progresiva de la masa y función de las células beta explica la historia natural de la diabetes tipo 2 en la mayoría de los pacientes que requieren un aumento sostenido de la terapia para poder mantener el control de la glucosa. El segundo paso de la guía de la buena prescripción es el objetivo terapéutico. Las recomendaciones glucémicas para adultos con diabetes, según la Asociación Americana para la Diabetes, es hemoglobina glucosilada menor a 7%, glucosa plasmática capilar preprandial de 80 a 130 miligramos de decilitro, glucosa plasmática capilar postprandial máxima menor a 80 miligramos de decilitro. Los objetivos deben de ser individualizados. Las mediciones postprandiales de la glucosa se deben hacer de 1 a 2 horas después del comienzo de la comida. Objetivo terapéutico de la paciente Julia Hernández. Se debe evitar las descompensaciones agudas, así como prevenir las complicaciones crónicas de la enfermedad. Está claro que el buen control glucémico permite reducir la incidencia de las complicaciones microvasculares, tales como retinopatía, nefropatía y neuropatía. También se debe buscar disminuir la mortalidad y mejorar el estilo de vida de la paciente. La terapia de la diabetes está dirigida a aliviar los síntomas relacionados con la hiperglucemia, tales como fatiga, poliguria y pérdida de peso, y a prevenir las descompensaciones metabólicas. El control glucémico se evaluará a corto plazo. Esto se realizará con automonitoreo de la glucosa en sangre y monitoreo continuo de la glucosa. También se realizará la evaluación de la glucosa a largo plazo mediante la medición de la glucosa en sangre capilar para lograr los niveles de la glucosa en los pacientes diabéticos. En nuestro inventario farmacológico deseamos incluir la metformina. Esto considerando que es un medicamento que se absorbe principalmente en el intestino delgado con una biodisponibilidad del 70 al 80%. Las concentraciones máximas se observan alrededor de 2 horas después de la administración de una dosis oral. La vida media plasmática es de alrededor de 4 a 5 horas. El fármaco no se une a las proteínas plasmáticas y va a ser excretado intacto en la orina. Su eficacia en la reducción de la glucosa es superior o equivalente a la de otros agentes orales utilizados para tratar la diabetes. El medicamento además puede reducir las complicaciones microvasculares. En cuanto a su costo, una caja de 30 tabletas de 850 miligramos va a costar alrededor de 107 quetzales. Esto lo investigamos en la farmacia Carolina Yache. En cuanto a su eficacia, principalmente ejerce una acción específica sobre la respiración mitocondrial, lo que reduce el ATP intracelular y aumenta el AMP. La metformina activa la sinasa de proteína AMK, dependiente del AMP, que produce una estimulación de la oxidación de ácidos grasos hepáticos, captura de glucosa, metabolismo no oxidativo de glucosa y reducción de la litogénesis y la gluconeogénesis. Atenúan además los efectos del glucagón, que inhiben la conversión de lactato y el glicerol en glucosa, e inclinan al hígado hacia un balance lipídico negativo. En cuanto a las contraindicaciones, está estrictamente contraindicada en pacientes que presentan una insuficiencia renal, insuficiencia hepática o respiratoria avanzada, insuficiencia cardíaca congestiva, coronariopatías o una arteriosclerosis avanzada. Mi nombre es Mildred Archila, mi carnet es 2018-00019 y voy a hablar de sulfonilureas. Son moduladores del canal KATP que muy rara vez se utilizan cuando son de primera generación en la diabetes tipo 2.
la segunda y más potente generación, tienen la desventaja de que los pacientes dejan de responder y desarrollan hiperglucemia inaceptable, que se le llama falla secundaria, debido a un cambio en el metabolismo del fármaco o fallas de las células beta. Las sulfonilureas tienen un efecto hipoglucemiante agudo actuando sobre la célula beta del páncreas en un estímulo de la secreción de insulina, y un efecto hipoglucemiante crónico que se debe a la potenciación de la acción de la insulina a través de un aumento del número de receptores para la insulina o de su unión a ellos en los tejidos sensibles a la misma. Está contraindicado en pacientes con diabetes tipo 1, embarazo, lactancia y en la insuficiencia hepática y renal. El fármaco que tenemos acá es glimepirida de 4 miligramos de la casa farmacéutica Washington, que tiene un precio de 48,75 quetzales en farmacias Batres y se recomienda una tableta cada 24 horas. Hola, mi nombre es Sonia Moreno y yo les voy a hablar un poco acerca de los agentes basados en GLP-1, es decir, péptido similar al glucagón. Primero vamos a hablar de su eficacia. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Pues se estimula la secreción de insulina, inhibe la liberación de glucagón, retarda el vaciado gástrico, reduce la ingestión de alimentos y normaliza la secreción de insulina del ayuno y postprandial. Este medicamento se divide en dos mecanismos de acción diferentes. Una, los agonistas del receptor GLP-1, como la exenatida. Este medicamento no es metabolizado por DPP-4, por lo tanto se aumenta su acción luego de la inyección. Y están los inhibidores de DPP-4, es decir, los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, que son los encargados de inactivar la GLP-1 y GIP, por lo tanto también prolongan la actividad de estas. Con respecto a su seguridad, ¿cuáles son sus posibles efectos adversos? Entre los agonistas del receptor GLP-1, el paciente puede presentar náuseas o vómitos. En este caso, la paciente no tiene antecedentes de pancreatitis ni carcinoma medular de la tiroides, por lo tanto es seguro de usar. Por otro lado, los inhibidores de DPP-4 no se han observado algún efecto adverso seguro. Raramente está asociado a dolor extremo en las articulaciones. Con respecto a su conveniencia, en la exenatida se puede ser administrada una vez a la semana por inyección subcutánea, por lo tanto puede haber una mejor adherencia al medicamento. Asimismo, está asociada a una disminución de casi 1% de la hemoglobina glucosilada y a pérdida de peso en promedio 2.5 a 4 kilogramos. Con los inhibidores de DPP-4, pues depende del fármaco que se utilice, se administrará 1 o 2 veces al día. De acuerdo al costo, tenemos el primer medicamento, que son los agonistas del receptor GLP-1. Como el nombre comercial sería Byetta, son 10, la presentación es una pluma precargada de 60 dosis a 1.846,70 centavos en la Cruz Verde. Con los inhibidores de la DPP-4 se encuentra con el nombre comercial de Januvia en presentaciones de 14 o 28 comprimidos. Los primeros tienen un precio de 316.36 por caja, mientras que los segundos de 605,53 centavos. Otro de los fármacos que tenemos disponibles son los inhibidores del transportador 2 de glucosa. En sus características tenemos una biodisponibilidad oral de 60 a 80%, que no es afectada por alimentos, niveles de pico alcanzados en 1 a 2 horas aproximadamente. Se une un 90% del medicamento a las proteínas, tiene una vida media de 12 horas, es metabolizado por glucuronidación y los metabolitos inactivos son excretados por vía renal. Entre ellos tenemos la dapagliflozina, la canagliflozina y la empagliflozina. Es conveniente porque no causa hipoglucemia, y la empagliflozina y la canagliflozina reducen el riesgo de ocurrencia
de eventos cardiovasculares importantes. En las farmacéuticas y en las farmacias, la canagliflozina se utiliza como nombre comercial. Invokona puede ser ya sea de 10 miligramos o de 30 miligramos. Varía el precio según los miligramos. El primero es de 615 quetzales, el segundo es de 738 quetzales. Es eficaz como monoterapia porque reduce el A1C en 0.7 a 1% y origina pérdida de peso de 2 a 4 kilogramos, así como también disminuye la presión arterial en 2 a 4 milímetros de mercurio, y en combinación con otros agentes e insulina hay una reducción adicional de A1C de 0.5 a 0.7%. Patricia Anabel Aguirre. La insulina glargina es un análogo de la insulina humana de acción prolongada, que se produce con dos alteraciones de la insulina humana. Se añaden dos residuos de arginina en el extremo carboxilo terminal de la cadena beta y una molécula de asparagina en la posición 21 de la cadena A. Se sustituye con glicina. Tiene baja solubilidad en pH neutro, es completamente soluble a un pH ácido de la solución inyectable, pero tras su inyección en el tejido subcutáneo la solución ácida es neutralizada, dando lugar a la formación de microprecipitados a partir de los cuales se liberan continuamente pequeñas cantidades de insulina glargina, proporcionando una suave y predecible perfil de concentración y tiempo sin pico, con una duración de acción prolongada. La inyección de insulina glargina una vez al día alcanza niveles de estado estacionario de 2 a 4 días después de la primera dosis. Tiempo de acción es de 1 a 4 horas, no tiene pico máximo como había dicho, y la duración del tiempo de acción es de 20 a 24 horas. Al parecer, la solución más concentrada de insulina glargina permite que la insulina se libere más lentamente del lugar de la inyección, lo que produce unos niveles algo más duraderos que la solución de 100 unidades por mililitro, al mismo tiempo que reduce la frecuencia de los episodios nocturnos de hipoglucemia. Su absorción es prolongada, pero predecible desde el sitio de inyección. Debido al pH ácido de la insulina glargina, no puede mezclarse con preparaciones de insulina de acción corta, que se preparan con un pH neutro. Puede administrarse en cualquier momento del día con eficacia equivalente y no se acumula después de varias inyecciones. Normaliza las concentraciones de glucosa en ayuno después de la administración una vez al día en individuos con diabetes tipo 2. Su costo como Lantus inyectable de 10 mililitros para refrigeración oscila en promedio de 731,80 quetzales. Tiene como contraindicaciones la hipoglucemia, la hipersensibilidad a insulina o algunos excipientes. En cuanto a la hipoglucemia, es más frecuente en 10 al 25%. Puede manifestarse sensaciones de hambre, náuseas, vómitos, somnolencia, nerviosismo, ansiedad, reducción de la concentración, confusión, sudor, frío, taquicardia, temblor, trastornos visuales. Hay alérgicos dermatológicos con menos frecuencia y aparece una reacción alérgica local caracterizada por eritema, prurito, hinchazón en el lugar de inyección que surge hasta 2 horas tras su transmisión. Selección del medicamento P. Buen día, mi nombre es Albert Brown, soy del grupo D1, subgrupo 1. Hoy vamos a ver el algoritmo para el manejo de diabetes tipo 2 en nuestro paciente. Antecedentes. Hace 6 años, la paciente inicia con síntomas de cansancio y se le diagnosticó glucosa en ayuno alterado. Se le indica cambios en el estilo de vida, pero no se mejoró. Por ende, se consultó a 8 médicos hace 4 años, donde se presenta glucosa preprandial de 290 y USG con hígado graso. Se empieza con tratamiento de metformina de 500 mg cada 24 horas en la mañana. Buen día, mi nombre es Luis Enrique Real, del grupo D1, subgrupo 1. En este caso, como la paciente no mejora, se realiza un nuevo tratamiento, que sería metformina, tabletas de 850 miligramos. Durante la primera semana se le dará media tableta después de cada comida. En la segunda semana, media tableta después del desayuno y cena.
y una tableta después del almuerzo si no se ha alcanzado la glicemia adecuada. Durante la tercera semana, una tableta después del desayuno y almuerzo y media tableta después de cena si no se ha alcanzado la glicemia adecuada. Ya en la cuarta semana, si persiste la glicemia y esta no está controlada, le vamos a indicar una tableta después de cada comida con una dosis máxima de 2.550 miligramos diarios. En este caso, si la paciente aún no mejora, se le dará un segundo fármaco, que sería una sulfonilurea, la glimepirida, tabletas de 4 miligramos, se puede aumentar paulatinamente dependiendo de la glicemia hasta 88 miligramos al día. Bueno, doña Julia, esto es lo que le vamos a recetar. Vamos a seguir con el tratamiento de metformina, solo que ya no van a ser 500 miligramos, sino ahora van a ser 850. Esto se lo va a tomar 2 veces al día, antes de cada comida. Luego, además de esto, le voy a agregar el glimepirida. Este es su nombre comercial, lo puede encontrar como Roname o Amiril, así lo va a encontrar en las farmacias. De este se va a tomar 4 miligramos, de ese tamaño va a ser la cantidad de medicamento. E igual se lo va a tomar una vez antes de una comida. Entonces puede optar por tomar la metformina una antes del desayuno y una antes del almuerzo, y el glimepirida junto con la metformina antes del desayuno. Algo que tiene que tomar en cuenta es que estos medicamentos a veces tienen unos efectos que nosotros no queremos. Entonces, si usted empieza a tener una sudoración excesiva, empieza a sentir mucho frío, se le empiezan a como entumecer los dedos de las manos y de los pies, y empieza a tener visión borrosa, se siente inestable, mareada, entonces se toma un dulcito, un poquito de agua con azúcar, porque significa que se le bajó demasiado el azúcar. Entonces, eso es algo para que lo tome en cuenta. Y también le puede empezar a realizar más ejercicio, porque me comentó que pues no hace, usted no lo practica, entonces puede empezar yendo a caminar unos 10, 15 minutos. Esto le va a ayudar bastante. También disminuir la cantidad de azúcar que está comiendo en su casa. Puede bajarle un poquito la cantidad al pan o a los fideos o a las papas que se están consumiendo. También disminuir la cantidad de grasa que está consumiendo por lo de su hígado. Y esto también le va a ayudar junto con la diabetes. Entonces, no sé si está todo claro o tiene alguna duda. Bueno, entonces ahorita le voy a explicar un poquito del automonitoreo de glucosa, y esto es una parte muy importante para el tratamiento de su diabetes, porque nos ayuda a saber mediante el uso de un medidor o glucómetro los niveles de glucosa en sangre para tomar decisiones informadas y conscientes sobre los cambios necesarios para mantener en rango los niveles de glucosa. Y tiene muchísimas ventajas, como nos permite conocer los niveles de glucosa en sangre en cualquier momento y en cualquier lugar que sea necesario. También si necesitamos ajustar algún tratamiento integral como su medicamento, su alimentación o su ejercicio, o si necesitamos atender y corregir casos de hiperglucemia o también de hipoglucemia. Entonces, para esto debemos poner metas en los niveles de glucosa, y estos varían de persona a persona, y es muy importante que nos pongamos de acuerdo en cuál va a ser nuestra meta, y también difiere mucho la frecuencia para checar los niveles de glucosa en sangre. En su caso vamos a necesitar que se lo tome al menos de 1 a 3 veces al día, y también voy a necesitar que varíe el horario de la medición. Por ejemplo, se la puede tomar en ayunas o 2 horas después de los alimentos o incluso antes de los alimentos. Esto nos va a servir para mantener como nosotros queremos las metas control. Entonces es muy importante calcular la glucemia capilar 1 a 3 veces por semana. Ahora, si usted no está siguiendo sus metas control y tiene síntomas de hiperglucemia, voy a necesitar que se monitoree antes y 2 horas después de cada alimento hasta normalizar con dosis suficientes de fármacos orales o adicionando insulina su glucosa en sangre. Ahora, si igual no está siguiendo sus metas control, pero tiene síntomas de hiperglucemia, voy a necesitar que se la tome de 1 a 2 veces por día hasta lograr el control con los fármacos orales. Y ahora, si tienes sospechas de hipoglucemia o de lo que se conoce como el efecto Somogyi, voy a necesitar que se tome la glucemia antes de cada alimento y a las 3 a.m. Bueno, doña Julia, entonces algo que tenemos que tener muy presente
en estas mediciones que va a realizar durante el día es que deben de respetarse ciertos valores, ¿sí? Para que pueda funcionar el tratamiento, para que podamos decir que todo está saliendo como tiene que salir, ¿sí? Entonces, en esta tablita, usted va a ubicarse donde dice diabetes tipo 2. Mira ahí donde dice diabetes tipo 2. Entonces, los valores que están a la par, a la derecha, son los que a nosotros nos interesan, los demás no. Entonces, aquí nos dice que el primer valor, al despertar, tiene que encontrarse entre 4.4 y 7.2. Si el número está entre estos dos, estamos bien, no puede estar más arriba, ¿sí? Antes de la comida, o sea, antes del desayuno, tiene que estar igual 4.4 a 7.2, normal. Ahora, 30 minutos después de comer, es normal que se eleve un poco, ¿sí? Así que lo podemos encontrar entre 4.4 a 10, ¿sí? 10 es lo más que nosotros vamos a como ver, ¿sí? Entonces, lo que a nosotros nos interesa es que los valores se mantengan dentro de este rango o dentro de estos números para poder decir que el tratamiento está funcionando, ¿sí? Si dentro de 6 meses esto no realmente se puede normalizar para nada, entonces vamos a cambiar un poco el tratamiento, ¿sí? Y vamos a tener que referirla a un especialista. Yo soy el doctor Carlos Chávez y le daré unas indicaciones con respecto a su seguimiento clínico, específicamente sobre la modificación de estilos de vida. Voy a empezar con el peso. Actualmente usted tiene un peso de 152 libras, el cual está más allá del valor adecuado para su estatura. Entonces, la primera recomendación sería pedirle que disminuya su peso a uno que se encuentra entre 109 y 146 libras. 127 sería la mejor opción. La razón por la que le pido esto es porque el sobrepeso y la obesidad pueden causar un empeoramiento de la enfermedad que usted tiene actualmente, es la diabetes, y además la puede predisponer a otras enfermedades como pueden ser las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial e incluso el cáncer. Con respecto a la actividad física, le recomiendo que realice 150 minutos semanales de actividad moderada, o puede realizar 75 minutos de una actividad intensa, o si usted prefiere puede combinar ambos tipos de actividades. Y con respecto a la alimentación, es necesario, importante que usted consuma frutas, verduras, legumbres, cereales, pollo, pescado, carne magra, leche, quesos descremados o que sean bajos en grasa. Si usted siente sed, lo mejor es que beba agua en lugar de bebidas que estén endulzadas con azúcar, y que los alimentos que usted consuma sean bajos en calorías, grasas saturadas, grasas trans y azúcar. Respecto a su seguimiento y al control que vamos a tener sobre la diabetes, el control se va a realizar mensualmente. Vamos a controlar el nivel de azúcar en su sangre y vamos a determinar si esta no se encuentra controlada, vamos a aumentar la dosis de los medicamentos. Si esta aún no se ha controlado con este aumento de las dosis del medicamento que ya le hemos dado, tendremos que referirlo o mandarla directamente a un hospital para que sea tratada de mejor manera y poder tener un mejor control de esta azúcar en sangre. Curiel, y le daré unas indicaciones con respecto a uno de sus medicamentos, que es la metformina. Debe recordar que tiene que guardar el medicamento en un lugar a temperatura ambiente donde no le pegue el sol o mucho calor para que no se arruine. También debe cerrar bien el frasco para que se conserve mejor. Y debe dejarlo alejado de los niños para que no lo ingieran y puedan enfermarse. Al igual, es importante que no lo comparta con sus conocidos o que lo venda para evitar que tengan complicaciones. Soy Cyrano Lucy y mis recomendaciones en cuanto al transporte y almacenamiento de glimepirida son no conservar el medicamento por encima de 30 grados centígrados y conservarlo también en su embalaje original para protegerlo de la humedad. Mi nombre es Ángel José Díaz Quiñones y a lo que vamos a concluir es que tanto la OMS y la ADA
Se adoptaron criterios para establecer el diagnóstico de diabetes mellitus en base a glucosa en ayunas, postprandial y también a través de la hemoglobina glucosilada, quedando los criterios de la siguiente manera: una glucosa en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, glucosa postprandial mayor o igual a 200 miligramos por decilitro y una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5%. Los pacientes diagnosticados con diabetes deben tener un control estricto en cuanto a su nutrición, ejercicios y sus fármacos, los cuales tienen el objetivo de disminuir la glucosa en plasma. En el caso de la paciente, la dieta que adoptará estará dirigida a la pérdida de peso y a la reducción de la presión arterial y del riesgo aterosclerótico. La metformina es el fármaco de primera línea para la diabetes tipo 2, el cual puede ser eficaz como monoterapia o en combinación con otros medicamentos. En este caso puede ser los inhibidores de SGLT2 o los agonistas de GLP-1. Carlos Alburez, 2018-00-361. Recomendaciones. El ejercicio forma parte de la terapia no farmacológica de la diabetes. Tanto para la prevención como para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, se recomienda la realización de ejercicio físico diario. Esto conlleva a tener un mejor control de los niveles de glucosa circulante y prevenir las complicaciones cardiovasculares asociadas. Se deben realizar al menos 150 minutos de actividad física semanales y evitar estar sentado o acostado por periodos superiores a 90 minutos. Es importante que el paciente diabético conozca sobre su enfermedad para poder hacer los cambios necesarios en su estilo de vida y saber sobre los principales cuidados que debe seguir. La persona con diabetes y sus familiares deben recibir educación diabetológica y apoyo emocional para facilitar el autocuidado, la adherencia al tratamiento y el control metabólico. Soy Luis Giovanni Mazareos Barrientos del grupo D1, carnet 2016-130. Voy a dar las recomendaciones sobre el caso. El primero, como monitoreo de hipoglicemia, se indica la manera correcta del paciente de no utilizar el glucómetro y datos sobre cómo realizar su limpieza. De esta manera se evitan que los datos erróneos de los niveles de glucosa. También se le dice que debe realizar ejercicio moderado y luego de haberlo realizado es importante medir los niveles de glucosa para ver que no llegue a niveles bajos y de esta manera sigue implementando rutinas de ejercicio sin posibles complicaciones. Como otra recomendación se podría decir en los tratamientos de hipoglicemia que se debe dar importancia a los signos y síntomas que puede generar el paciente. Por ejemplo, la inestabilidad, nerviosismo, sudoración, irritabilidad, confusión, latidos rápidos o también mareo. Se le recomienda al paciente darle 15 a 20 gramos de glucosa o carbohidratos y esto revisar sus niveles de glucosa 15 minutos después si tiene una hipoglicemia continua, y eso se debe repetir. Como última recomendación, se debe dar cambios de estilo de vida, porque eso es demasiado importante para que un paciente tenga un prolapso de vida y no disminuya su capacidad de vida. Entonces, se puede decir que se debe evitar permanecer sentado y por lo menos realizar una actividad física de 150 minutos para poder tener una continuidad y disminuir las complicaciones de enfermedad. Utilizar la mínima grasa posible, preferiblemente la cocción, asados o plancha. Si se consumen aceites, es preferible que utilice aceites de maíz, girasol, soya y aceites de oliva, tomando en cuenta que estos no se deben calentar ni utilizar antioxidantes, ya que se transforman en grasas malas y esos dañan a la salud. Por lo tanto, también se debería evitar el consumo de aceites de palma, palmiste y coco, ya que esos forman grasas saturadas y estas dan daño también al paciente.